Hola, soy Pedro Alvera, realizador de vídeo y embajador Lumix. En este vídeo vamos a explorar todas las posibilidades de grabación de la nueva Lumix GH5 Mark II. La nueva Lumix GH5 Mark II dispone de una gran variedad de formatos y resoluciones. Lo primero que tenemos que establecer es la frecuencia de trabajo, dependiendo de si estamos en zona PAL, 25 frames por segundo, NTSC, 30 frames por segundo, o si queremos trabajar a 24 frames por segundo, que es la frecuencia utilizada en cine. Si nuestro proyecto va a ser visto únicamente online, esto no nos afecta y la elección quedará a nuestro gusto. Lo haremos en el menú de la llave inglesa, en la página Otros 1, frecuencia del sistema. Una vez establecida la frecuencia, tendremos que apagar y volver a encender la cámara. A continuación, y con el dial de la cámara en modo vídeo, acudiremos al menú de Vídeo, Página, Formatos de imagen. Si lo que queremos es grabar imágenes que no van a ser editadas o postproducidas, lo recomendable es utilizar MP4 como formato de archivo. Si por el contrario pretendemos editar o tratar las imágenes en postproducción, utilizaremos el formato MOV, que nos ofrece muchas más posibilidades. En Área de imagen-vídeo podremos elegir entre Full o Pixel-Pixel, dependiendo de si queremos utilizar toda la superficie del sensor, recomendable en la mayoría de situaciones, o si por el contrario queremos recortar la imagen para que cada píxel del sensor se corresponda con los de la resolución elegida. Esta opción es útil cuando necesitemos ampliar la imagen al máximo sin perder nitidez. En fauna y deportes, por ejemplo, puede venirnos muy bien. En el siguiente apartado llamado Calidad de grabación encontraremos todos los preajustes de calidad y resolución disponibles, listados de mayor a menor resolución. La cámara tiene tantos que con el botón DISP podemos filtrar los resultados para que solo nos muestre los que nos interesen según su frecuencia de frames, resolución, codec, etc. También podemos guardar en una lista personalizada los que más utilicemos, pulsando la tecla Q. De este modo, podremos acudir a ellos en cualquier momento desde el menú Mi lista. Cuando navegamos entre los diferentes preajustes, se nos muestran en la parte izquierda todas sus características. En la primera línea vemos el contenedor, MOV o MP4, así como la superficie del sensor utilizada. A continuación, se muestran la resolución, relación de aspecto y frames por segundo, así como la cantidad de frames de salida del sensor. Los datos relativos a la calidad de imagen y por lo tanto muy importantes son los que indican el muestreo 420 o 422, la profundidad de bit 8 o 10, así como si es una compresión long GOP o intraframe. El muestreo de color se refiere a la cantidad de información de color que se comprime al guardar el archivo, siendo 422 la de menor compresión y por tanto la de mayor calidad. Se recomienda este muestreo cuando vamos a postproducir la imagen con precisión, por ejemplo para grabar con fondo croma, obteniendo mucha mayor información de color frente al 420, que comprime mucho más dicha información. La profundidad de bits se refiere a la cantidad de matices de color registradas en el archivo. Una imagen de 8 bits alberga 256 colores por canal, mientras que una de 10 bits contiene 1024 matices diferentes. Por lo tanto, la diferencia es muy significativa y con 10 bits obtendremos degradados mucho más suaves que con 8, como cielos, pieles, superficies lisas, etc. En cuanto al tipo de compresión, long GOP o intraframe, se refiere a cómo se guardan los frames dentro del archivo. En una compresión long GOP, los frames se distribuyen en grupos, Group of Pictures, GOP, encontrando dentro de cada grupo diferentes tipos de frames, uno con toda la información de sí mismo y el resto solo con la información de los píxeles que se hayan modificado respecto a frames anteriores o posteriores. Esto aligera mucho el tamaño del archivo, pero pueden aparecer macrobloques o artefactos de compresión cuando la imagen tiene mucho movimiento o detalle. Para prevenir esto, disponemos de la otra opción, All-E o Intraframe, que implica que no existen dichos grupos de frames, sino que cada frame es independiente del resto y, por lo tanto, tiene toda la información de sí mismo. Esta característica es muy apreciada en postproducción, ya que los códecs intraframe son los utilizados en la mayoría de procesos de trabajo.
El siguiente punto está ligado también a los anteriores, ya que se refiere a la cantidad de datos almacenados en el archivo, también llamado ancho de banda. A mayor ancho de banda, más cantidad de información y por lo tanto menos posibilidades de artefactos de compresión, pero también mayor peso de los archivos, con las consecuentes necesidades de almacenamiento, velocidad de las tarjetas y demás. Siempre tenemos que tratar de buscar el equilibrio entre la mejor calidad posible y el peso de los archivos, acorde a las necesidades de cada proyecto. Cuanta más calidad, resolución y peso tengan nuestros archivos, mayores serán las necesidades de almacenamiento y procesado. Si grabamos a 400 megabits por segundo, que es el máximo disponible en grabación intraframe a 4K en la GH5 Mark II, será necesaria una tarjeta V60 y mejor aún si es V90, que tiene la máxima velocidad de lectura y escritura. Respecto al sonido, si hemos elegido MOV como formato de grabación, siempre grabaremos en Linear PCM, que son archivos sin comprimir. Si por el contrario elegimos MP4, el sonido se comprimirá en AAC. En la parte inferior podremos encontrarnos con dos siglas, HLG o VCV, dependiendo de lo que permita hacer cada uno de los preajustes. HLG son las siglas de Hybrid Log Gamma, el estándar HDR en el que es posible grabar con la GH5 Mark II y otros modelos de cámaras Lumix. Se recomienda este perfil si pretendemos obtener una señal HDR directamente desde la cámara, sin necesidad de generarla en postproducción. Explicaremos el funcionamiento de este modo en otro vídeo relativo a los ajustes de color. Las siglas VCV equivalen a velocidad de cuadro variable e indica que en ese preajuste podremos grabar a mayor cantidad de frames por segundo para que la cámara conforme la imagen a la frecuencia establecida inicialmente. Con la GH5 Mark II podemos grabar hasta a 180 frames por segundo en Full HD y a 60 en 4K. Así, si por ejemplo grabamos a 180 frames por segundo con velocidad de cuadro variable en un preajuste de 25 frames por segundo, obtendremos una cámara lenta de 1 a 7. Esto es, de cada segundo de vida real grabado, obtendremos más de 7 en nuestro archivo, resultando una cámara muy lenta. Si grabamos mediante velocidad de cuadro variable en 4K a 60 frames por segundo, serán más de 2 segundos los que obtendremos de cada uno, resultando una cámara lenta menos acusada, pero utilizada en muchas situaciones como videoclips, publicidad, reportaje social, etc. Para activar la velocidad de cuadro variable, primero debemos asegurarnos de que nuestro preajuste lo indique como disponible. A continuación, regresamos a la misma página del menú y encontramos Velocidad de cuadro variable. La activamos mediante ON y en la parte inferior ajustamos la cantidad de frames por segundo que queremos grabar. Cuando pulsemos el botón REC, la cámara captará esa cantidad de frames y los alojará en el archivo con la carencia de frames de nuestro preajuste. En este mismo menú se nos indica el porcentaje de velocidad resultante. El archivo quedará ralentizado directamente en cámara y podremos ver el resultado inmediatamente. Gracias a esto, no hará falta ralentizar los archivos tampoco en el software de edición, puesto que ya habrán sido conformados en la propia cámara. Hay que tener en cuenta que cuando grabamos a velocidad de cuadro variable, no tendremos autoenfoque ni sonido. Otra forma de obtener cámaras lentas con sonido y autoenfoque operativos es eligiendo uno de los preajustes de 50 o 60 frames por segundo y realizando el conformado a 24, 25 o 30 frames por segundo en el software de edición. Este tipo de grabación es el conocido como HFR, las siglas de High Frame Rate. Por último, podremos encontrarnos con la etiqueta Anamor en aquellos preajustes que permitan la grabación anamórfica, una característica muy utilizada en entornos cinematográficos y que explicamos a fondo en otro vídeo. Y estas son las múltiples opciones de grabación que encontraremos en la nueva Lumix GH5 Mark II. Recuerda que en todos los formatos disponemos de grabación ilimitada y sin recorte de sensor. Muchas gracias y hasta pronto. Panasonic. A better life, a better world.